Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase del miércoles. Hoy, miércoles 28 de septiembre, es nuestra última clase de la serie de maldiciones que bloquean las bendiciones. Hoy va a ser una clase especial. Vamos a tratar temas que aquejan mucho las familias y pues también a los hijos de Dios. Entonces, yo les invito a que tengan un corazón dispuesto, que tengan en mente que Dios tiene para nosotros la libertad, una vida plena, y que tenemos que ser valientes para conquistar esa tierra que Dios ya nos dio. ¿Sí? Hoy vamos a hablar específicamente de las maldiciones por inmoralidad sexual. Sí, me voy a ir un poquito rápido porque es bastante lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a profundizar un poco en este tema. Y bueno, la inmoralidad sexual en el Nuevo Testamento se traduce como porneia. Esa es la palabra, esa es la raíz, porneia. Y esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Significa una renuncia a la pureza sexual y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra en español pornografía, que es una palabra que hoy en día es muy común en nuestra sociedad, incluso en familias, que es algo que pues se permite, es algo que se piensa que es normal. Y esta palabra viene del concepto vender. La inmoralidad sexual está a la venta, ¿sí? Es la venta de la pureza sexual. Recordemos que Dios nos hizo completos, nos hizo seres sexuales, ¿sí? Ese es el plan de Dios, es el diseño de Dios, así nos creó, pero esa sexualidad Dios la hizo específicamente dentro del parámetro del matrimonio, no antes, ni después, ni fuera de, ¿sí? Ese es el diseño original de Dios. Y cuando caemos en inmoralidad sexual es que vendemos esa pureza sexual que Dios nos ha dado, ¿sí? Cuando la utilizamos de mal manera, hacemos mal uso de nuestro cuerpo o lo usamos fuera de los parámetros de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí dice, la inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de la relación matrimonial bíblicamente definida. En Mateo 19, 4, 5 dice, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser, ¿sí? Aquí este versículo es importante porque más adelante lo vamos a retomar. Ese es el diseño de Dios, que el sexo está destinado para un hombre y una mujer que están casados. Ahora, el pecado sexual degrada y usa mal el cuerpo que Dios habita como su pueblo. Nuestro cuerpo, gracias. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestro cuerpo. Y cuando nosotros hacemos mal uso del cuerpo, es una degradación al diseño que Dios nos ha dado. Es una revelación franca al diseño y al cuerpo que Dios ha creado para nosotros. En 1 Corintios 6, del versículo 19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La idolatría y la inmoralidad sexual, ambos son signos de franca rebelión contra Dios. Es oponer resistencia al diseño original de Dios. En la actualidad,
estamos siendo bombardeados porque la sociedad nos dice que tenemos el derecho y tenemos pues sí, el derecho de escoger qué queremos ser, si queremos ser hombres, si queremos ser mujeres, o si queremos ser los dos al mismo tiempo. Y esto es o ninguno, exactamente. Y esto ha traído una confusión a la identidad de las personas y los lleva finalmente a la perdición, porque tanto los hombres como las mujeres únicamente encontraremos nuestro propósito, nuestra plenitud y nuestra asignación dentro del género que Dios nos asignó desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? No hay paz absoluta, no hay felicidad absoluta cuando nuestra vida ha sido desviada o cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí? En Primera de Corintios 6:9 dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Toda esta lista, pues, nos habla de todo aquello que nos impide pasar la eternidad con Dios. Y creo que Dios es muy claro, no es de que nos imaginamos, no. Dios nos dice específicamente las acciones que nos impiden entrar al reino de los cielos. Y cómo el enemigo siempre distorsiona todo, ¿no? Siempre lo desvía. Y por ejemplo, aquí vemos una imagen que dice love is love. Sabemos que Dios es amor. Él es el amor, ¿sí? Y cuando el enemigo tergiversa el diseño de Dios, ¿por qué el estandarte de la comunidad homosexual es el arco iris? El arco iris fue un pacto de Dios, fue una señal de Dios para el hombre para decir, no, no los voy a volver no va a haber otro diluvio, ¿sí? Pero el enemigo toma, como es imitador, toma los patrones de Dios y los aplica para confundir y desviar el camino del hombre. Recuerden que al principio nuestro versículo base era que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se pierde, ¿no? Entonces, cuando no sabemos la visión de Dios para nuestra vida, no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, muy fácilmente nos desviamos. Creemos que cualquier cosa es lo que nos llena o lo que necesitamos o nos identificamos con ello, ¿no? Vamos a ver las maldiciones por inmoralidad sexual. La pedofilia, cuando en el historial de la familia hay abuso infantil. El abuso sexual, sobre todo en los niños, les afecta terriblemente la mente, la voluntad y las emociones. Yo creo que cuando hay una violación, un abuso a un menor, un niño que no puede defenderse, que es inducido por mentiras, por manipulación, por adultos perversos, yo creo que es algo de las cosas más terribles que puedan pasar en una familia o una persona, porque tu identidad, tu personalidad, tus emociones, todo se ve distorsionado y ese es el propósito del enemigo. Por eso hay tantas niños y niñas que sufren de esto todos los días, incluso en su propia casa, ¿sí? Los padres, los hermanos, los primos, los tíos, toman como presa a los niños porque como hay familiaridad, pues eso les permite estar cerca. Pero esto es cuando el enemigo siembra la semilla de
de inmoralidad sexual, porque eso da fruto más adelante cuando los niños llegan a ser adultos. Hay una tergiversación de la sexualidad y es cuando se aplica el mal uso del cuerpo y del concepto de la sexualidad que Dios nos da. Ahora, cuando un niño a corta edad conoce el sexo de una manera incorrecta, él piensa que en su mentalidad y en su entender, él piensa que así es como debe de ser. Entonces, desde pequeños se siembra en ellos una distorsión en su mente y una distorsión en su identidad y como personas. Y más adelante, pues tenemos adultos con una mente distorsionada y perversa, ¿sí? La pornografía, donde los pecados morales se han vuelto normales. Los hijos, cuando las personas se exponen a ver pornografía o a practicarla, porque esto no es de ahorita, desde la Biblia, desde la misma palabra, desde el Antiguo Testamento, esto se practicaba en vivo, no como ahora que todo es a través de pantallas. Los romanos, los griegos, ellos practicaban todo esto, pero todos sus imperios fueron destruidos. ¿Por qué? Porque tenían una vida y actos perversos. Y todo esto trae como consecuencia inmoralidad sexual en las familias, ¿sí? Y la pornografía es destructora porque destruye la mente, destruye los pensamientos, distorsiona todo. Es como un filtro que se pusieran las personas y todo lo ven distorsionado y esclaviza la mente. Alguna vez escuché que una imagen pornográfica tarda 20 años de borrarse de la mente. Entonces, imagínense las personas que se exponen a esto todos los días. No es imposible, pero es un hábito difícil de romper, ¿sí? Porque eso distorsiona las emociones también. Cuando hay pornografía en casa o que una persona está sometida a pornografía, no hay no hay un proceso natural en las relaciones de pareja, ¿sí? Se convive en unión libre porque no hay compromiso, no hay un entendimiento, ¿sí? Del diseño de cómo funciona un hombre y una mujer, un matrimonio, una pareja. Y la pornografía trae cautividad en la mente y esclaviza el cuerpo. El incesto, relaciones sexuales entre miembros de la misma familia. Les puse aquí un versículo de referencia, no lo vamos a leer porque es largo, pero si pueden ustedes leerlo después en casa. Y específicamente, nada más les puse el primer versículo. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares porque yo soy el Señor. Dios desde un principio especificó que hombre y mujer deben de ser el matrimonio, ¿sí? No es natural, no es natural que haya relaciones sexuales entre familiares. Tan así que hemos visto que hay comunidades que son cerradas, que viven pues lejos de la civilización y se casan entre ellos, ¿no? Que los primos, y pues obviamente el mismo cuerpo rechaza los genes. Salen niños con malformaciones y esa es la evidencia de una maldición generacional por inmoralidad sexual, la deformación. Eso es evidente y es el pecado manifestado, ¿sí? Las maldiciones generacionales sin quebrantar son capaces de destruir familias enteras. ¿Cuántas familias no vemos separadas, destruidas por estos pecados? Y muchos de estos pecados no se hablan, están en silencio. Y hay una culpa, hay una vergüenza sobre las personas que viven esto, porque así es el enemigo, todo lo trabaja en lo oculto, no lo saca a la luz y esclaviza a las personas en condenación. Vamos a ver
dos ejemplos en la palabra de lo que estamos hablando. Y nuestro primer ejemplo es David, el rey David. Su familia experimentó dos maldiciones generacionales por inmoralidad sexual. Recordemos que David comete adulterio con Betsabé y el profeta Natán lo confronta. Y vamos a leer en 2 de Samuel 12, 9 y 13. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Aquí Natán deja muy claro que Dios no está de acuerdo con el adulterio, que le desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Aquí hay varias cosas que tenemos que destacar en estos versículos. En el versículo 11 dice, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. A veces ni siquiera es el enemigo quien castiga, sino quien permite que la consecuencia nos alcance es Dios mismo. ¿Sí? Aquí le dice a David, el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro. Que más adelante veremos quién realmente fue quien se acostó con sus mujeres y fue su propio hijo. ¿Sí? Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Nosotros pensamos que el pecado que cometemos, cualquiera que sea, si lo hacemos escondidas, Dios se encarga de sacarlo a la luz, porque Él no puede ser burlado. ¿Sí? Y vemos al final en el versículo 13, David se arrepiente de corazón y dice, bueno, sí he pecado contra el Señor. Y Natán le dice, Dios te ha perdonado, ¿sí? Pero las consecuencias están ahí. Dios lo confronta, lo perdona, pero las consecuencias tienen que ser arregladas por nosotros. David oró y ayunó 7 días, confesó su pecado, pero la maldición ya había sido soltada sobre su familia. Incesto y violación fueron 2 de las consecuencias que sufrieron los hijos de David por la decisión de su padre. Como les decía en las clases pasadas, uno es quien abre la puerta y también en uno está cerrarla. Sí, a lo mejor nosotros no fuimos los que cometimos el pecado, pero viene ese pecado en nuestra línea sanguínea. Vemos en 2 de Samuel 13, del 1 al 21, si lo pueden leer en casa después, si leen la historia bien cómo se desarrolla. Amnón es hijo de David, pero él está enamorado de Tamar, que es su media hermana. Y por consejo de su primo, le dice que se haga el enfermo para que esta Tamar vaya y lo atienda y le haga unos panes, pero que cuando ya esté ella cerca de ahí, pues que la haga a su mujer, ¿no? Entonces, así sucede la historia y Amnón viola a su hermana Tamar. Entonces, el hermano de Tamar, que también es Absalón, medio hermano de Amnón, se entera de esto. Y durante 2 años, él planea cómo matar a Amnón, porque estaba muy enojado por lo que le había hecho a su hermana. David estaba enterado, pero no hizo mucho por castigar o hacer algo con Amnón. Entonces, Absalón ofrece una fiesta en su casa, invita a su padre, invita a sus hermanos, y ahí es donde planea el asesinato de Amnón. Absalón les da la indicación a sus hombres de que maten a su hermano. Y así fue.
Absalón, los hombres de Absalón matan a Amnón por la violación a su hermana. Luego más adelante, Absalón viola a 10 concubinas de David, o sea, de su padre, por consejo de Agitofel, en 2 de Samuel 16, 21 y 22. Aquí lo que me llama la atención es que tanto Amnón y Amnón y Absalón cometen estos pecados por consejo de otras personas. Qué importante es estar rodeados de las personas correctas y recibir los consejos que añadan a nuestra vida y que nos podamos mover en integridad. ¿Cómo el consejo de una persona nos puede llevar a camino de muerte? ¿Sí? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense en qué condiciones estaba el corazón de Salomón, sus emociones, su cuerpo, para poder tener 700 personas, 700 esposas y 300 concubinas. Esto abrió la puerta a la inmoralidad sexual y lo que finalmente desvió su corazón. Y esto que él era el hombre más sabio del mundo. ¿Sí? La inmoralidad sexual desvía el propósito de las personas, desvía su identidad, desvía su personalidad y finalmente no damos en el blanco, en el propósito que Dios creó para nosotros. Dios perdona el pecado, pero la maldición debe ser tratada específicamente. No podemos quedarnos en que somos salvos. Pues ya recibí al Señor y pues aquí me quedo y pues recibo sus bendiciones y ya no. ¿No? Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, hacernos responsables de nuestra vida espiritual, ¿sí? Ser valientes, porque dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y únicamente los violentos o los valientes lo arrebatan. Tenemos que pelear por nuestras generaciones, ¿sí? Que todas estas maldiciones que han dado fruto en nuestras familias tienen que ser cortadas y alguien en estas familias se tiene que levantar a cortar estas maldiciones para que sean erradicadas de nuestras familias. El otro ejemplo que vamos a platicar rápidamente es Lot. Los capítulos a leer serían Génesis 13 y Génesis 19. Aquí les marqué los versículos, pero les voy a platicar brevemente de qué se trata para seguir avanzando. Lot era sobrino de Abraham, entonces, y Abraham lo tenía en alta estima, y Dios le dice a Abraham que vaya a buscar tierra, ¿no? Entonces, pues se lleva a Lot. Como a veces neceamos con andar cargando personas que no están diseñadas, no están dentro del plan de Dios para nuestra vida y a veces insistimos con traerlos con nosotros, ¿no? Como cuando Dios le dice a Abraham que suba a hacer el sacrificio con Isaac, llega un momento en que Abraham le dice a sus siervos, hasta aquí me acompañan, únicamente vamos a subir mi hijo y yo. Hay personas que están asignadas en nuestra vida por temporadas, ¿sí? Y nosotros acompañaremos a otros por temporadas, ¿sí? A veces Dios nos llama solos a un propósito y tenemos que hacerle caso, tenemos que ser obedientes, ¿sí? Cuando llegan Abraham y Lot a las tierras donde iban a vivir, se separan y Abraham le dice, tú ve hasta donde alcanza tu mirada, tú te puedes ir para allá y yo me voy al otro lado. Entonces Lot ve pues una tierra verde, una tierra fértil. Dijo, no, pues yo me voy para allá, ¿no? Lot también era un hombre rico porque también tenía rebaños, tenía camellos. Entonces se va hacia esas tierras y en ese entonces Lot era soltero, pero esas tierras estaban pegadas a Sodoma, ¿sí? Entonces, la palabra no lo dice, pero Lot, cuando se muda para allá, muy cerca de Sodoma, se casa. Entonces, cuando Dios le revela a Abraham que él va a quemar a Sodoma y Gomorra porque son ciudades perversas y hacen lo abominable ante sus ojos, pues Abraham intercede por su sobrino, ¿no? Ahí está, otra vez neceando a Abraham con el sobrino. Entonces,
Dios envía 2 ángeles a rescatar a Lot de esta ciudad. ¿Sí? Lot ya tenía 2 hijas, estaba su esposa, y cuando llegan los ángeles a tocar la puerta de la casa de Lot, los deja entrar. Él identifica que son ángeles, yo creo, porque pues los deja entrar, y los hombres de esa ciudad tocan sus puertas y le dicen, ¿dónde están los hombres que están ahí? Déjanos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot dice, no, mejor les doy a mis hijas para que se acuesten con ellas. ¿Qué calidad moral podría tener un padre para poder hacer eso? Aquí dice, este acto que Lot hizo, estas palabras que dio, la respuesta que dio a los hombres que estaban buscando a los ángeles, habla del nivel de contaminación y de escasez de principios de Lot. Qué tremendo que hiciera eso, la verdad que es increíble. Pero bueno, salen de la ciudad y la esposa pues voltea a ver el pasado, ¿no? Voltea a ver su ciudad donde ella era, porque pues, seguramente tenía, pues era su casa, ¿no? Entonces se convierte en sal, se convierte en una estatua de sal, y Lot sigue con sus hijas, se mudan a un lugar alto, y pues, ¿por qué no? Las hijas tienen una idea grandiosa que pues para que siga su generación, pues tener relaciones sexuales con su papá. Lo emborrachan, una noche se acuesta la mayor con él y después la menor. Y quedan embarazadas de su papá, y ahí vienen los amonitas y los, creo que, no recuerdo el otro nombre del otro pueblo, pero son hijos de pues de su abuelo, o sea, su padre y su abuelo. Entonces, esto es una perversidad delante de Dios, ¿sí? La violación sexual es la peor manera de erradicar la integridad y la autoestima de alguien, porque la sexualidad de una persona es más vulnerable, es el más vulnerable centro de identidad de una persona. Cuando la integridad sexual no se protege ni se honra, no hay lugar en el mundo que sea seguro, a menos que el amor, la sanidad y la restauración de Dios vengan. Eso es lo que hace el enemigo cuando roba la inocencia, la integridad y la identidad de una persona, ¿sí? Y eso te persigue todos los días de tu vida, hasta que llega cuando las personas conocen a Jesús y entran en esta libertad y tienen el conocimiento de que Dios perdona y que Dios sana, es cuando pueden ser libres. Pero ¿qué pasa de las personas que no llegan a conocer esto? Imagínense el tipo de relaciones en las que se involucran, el tipo de personas con las que se involucran, y a falta de una identidad sana, pues a veces se quedan con cualquier cosa y para que los traten como sea, porque ellos no creen merecer algo mejor. Y esos son los tipos de pensamientos que el enemigo siembra a través de estos actos. Las maldiciones se transmiten de una generación a otra y a la siguiente generación, ¿sí? Y mientras se transmiten, se van añadiendo maldades. Y ese es el castigo por la desobediencia a Dios y sus mandatos. Esto lo vemos en Jeremías 16:12. Pero ustedes han hecho aún más maldad que sus antepasados. Todos ustedes siguen tercamente su malvado corazón en lugar de escucharme. Sí, como que Dios los entrega a sus propios pecados, y cada generación hacen cosas peores, ¿no? Ahora ya no sabemos cuántos géneros hay. Hay pansexuales, binarios, no binarios, transexuales. Hay muchísimos términos que son variaciones de un mismo pecado, ¿sí? 33 géneros aceptados por la ONU. Son 33 géneros aceptados por la ONU. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un pecado sexual? ¿Cómo podemos identificarlos dentro de nuestra familia? ¿Sí? Nerviosismo, falta de concentración, pesadillas, delirio de persecución,
paranoias, ansiedad crónica, donde se necesita algo externo para obtener la paz. La paz mental sobre todo, como el campo de batalla es la mente, es donde el enemigo trabaja, ¿sí? Sentimientos de culpa, rencor, resentimiento, falta de perdón, frustración, ansiedad, angustia, depresión, complejos de inferioridad, temores, inseguridad en sí mismo, amargura, rechazo, incapacidad de manifestar amor. Llega un momento en que el corazón se hace cautivo. No me permito amar y no permito que me amen. ¿Sí? Solo sé que fui a lo mejor utilizado sexualmente y como un recurso de protección, pues cierro mi corazón. Y llega un momento en que eso se hace un hábito. Ya no hay capacidad de amar ni de manifestar amor. La inmoralidad sexual trae como consecuencias enfermedades venéreas, infecciones, SIDA, cáncer en la próstata, cáncer en el útero. Estas son las enfermedades visibles, ¿sí? Todo lo que leímos arriba son enfermedades que están en nuestra alma. Nuestra alma se enferma, ¿sí? Y es todo lo que externamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo por consecuencia de las generaciones por inmoralidad sexual. Ahora vamos a ver las maldiciones por adulterio. Esto va ligado con la inmoralidad sexual. En realidad es como una rama de esta raíz de la inmoralidad sexual. El adulterio puede resultar divertido y hermoso en sus inicios. No obstante, sus frutos siempre serán amargos. Serán amargas consecuencias para quienes se dejan envolver en él. El adulterio es equiparable al hurto, al robo, por cuanto se roba a la mujer o al marido de sus legítimos esposos. A veces pensamos que como no somos descubiertos no habrá consecuencias, pero Dios en su palabra nos dice en Proverbios 30:20, esto hace la mujer infiel, come, se limpia la boca y actúa como si no hubiera hecho nada mal. Es lo que hablábamos antes, no hay una conciencia, no hay arrepentimiento, no pasa nada, es indiferente, ¿sí? No sucede nada si se destruye una familia, no, simplemente quiero a lo mejor un momento, una satisfacción, una llenura momentánea, ¿no? En Proverbios 6, 27, 29 dice, ¿puede alguien echarse fuego en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo sucede con quien se acuesta con la mujer de otro, no se librará de sufrir las consecuencias. Finalmente, en algún momento de la vida, Dios se encarga de sacar todo a la luz. ¿Y cuáles son las consecuencias o maldiciones por el adulterio? Número 1, la corrupción del alma. En Proverbios 6:32 nos dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Y en la versión Reina Valera 60 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La palabra corromper significa alterar, echar a perder, dañar, pudrir, oler mal. ¿Y cómo se corrompe el alma cuando cometemos adulterio? En primer lugar, se pierde el temor de Dios, porque cuando tú empiezas una relación extramatrimonial con otra persona, pues quiere decir que no hay temor de Dios y no hay un respeto hacia el pacto matrimonial, ¿sí? Nos volvemos mentirosos porque pues esto normalmente se hace en lo oculto, se quebranta un pacto matrimonial, se vuelve insensible e indiferente al dolor de su familia, porque está operando un espíritu de orgullo, de rebeldía y de soberbia al mismo tiempo, porque cuando se comete adulterio, normalmente se cree que la otra persona es mejor que su esposo o su esposa,
Entonces empiezan las comparaciones, empieza un maltrato, ¿sí? Un rechazo. Entonces viene la dureza de corazón. Y por último se distorsiona la personalidad. ¿Por qué se distorsiona la personalidad? Porque al momento de juntarse o de convivir con una persona ajena a su matrimonio, pues seguramente hay rasgos de la otra persona que se empiezan a pegar, ¿sí? La forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de pensar. Y cuando ya hay una relación sexual fuera del matrimonio, dice la palabra que cuando una mujer y un hombre se unen, son uno solo. Entonces, hay dos maneras en que un espíritu puede entrar en una persona. La primera es por invitación personal, porque por nuestras palabras lo hacemos. Y la segunda es por relaciones sexuales. Porque al momento que una mujer y un hombre se unen, se hacen un mismo espíritu. Entonces, cuando una persona tiene muchas parejas sexuales, es cuando vienen las consecuencias que leímos anteriormente, ¿sí? Viene ansiedad, porque no sabemos las otras personas con quién se acostaron. Entonces, es una mezcla de espíritus que llega un momento en que hay enfermedades, tanto físicas como del alma, por esas uniones. Y obviamente la personalidad se altera. La segunda, ceguera espiritual. Proverbios 5:20. ¿Por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? El adulterio siempre comienza con una aventura, coqueteo, un desahogo, e incluso se llega a pensar que porque se siente amor y deseo es lo correcto, ¿no? Es que estamos enamorados, es que él sí me entiende, ¿no? O ella me entiende, o es que mi matrimonio no funciona bien, ¿no? Pero este pecado enceguece e impide ver el grave error en que se está incurriendo. Es una mentira que Satanás nos hace creer. En el adulterio todos pierden. En caso de ser descubiertos se pierde la confianza y en caso extremo se pierde la familia, ¿sí? Número 3, fuga de bendiciones para la familia. En Proverbios 5, 15, 17 dice, bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Creo que aquí esto es muy claro, este proverbio. Cuando gastamos nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra atención en una persona que no es nuestro esposo o no es nuestra esposa, es una puerta abierta para que las bendiciones se vayan de nuestra vida y que la bendición de Dios se vaya de nuestra vida. Porque Dios no va a bendecir algo que está en desorden, Dios no va a bendecir algo que viene de lo oculto y finalmente todos pierden. Pierde el que adultera, pierde la familia, todos pierden. Los hijos. Los hijos también pierden todo. Y todo esto, aunque sea en lo oculto, eso va avanzando. Como Natán le dijo a David, ya la maldición ya fue soltada, te va a visitar. Cuando el hombre o la mujer están en adulterio llevando una doble vida, se crea una disfuncionalidad matrimonial y es la puerta abierta para que las bendiciones espirituales y económicas se pierdan. A veces por una mala decisión, por el adulterio, las personas acaban manteniendo hijos que no son de ellos y sus propios hijos acaban con otras personas, ¿sí? 4. Dios usa el adulterio como castigo. Proverbios 22:14. La boca de la adúltera es una trampa muy honda y el que caiga en ella se acarreará la ira del Señor. O sea, quien comete adulterio se acarrea el enojo de Dios para su vida. La infidelidad termina en dolor y amargura,
lo que empezó como una aventura termina acarreando terribles consecuencias emocionales y espirituales. Deja como resultado la vergüenza y daños irreparables en la familia. Dios nunca bendecirá una relación que se dé en lo oculto y rompiendo un pacto matrimonial, sino todo lo contrario. Dios lo usa para demostrar a las personas su propia necedad. Sí, porque llega un momento en que te das cuenta en que pues sí metiste la pata, perdiste a tu familia, rompiste un pacto, Dios no está contigo y la relación que comenzaste fuera del matrimonio no va a dar fruto. Lo que en un principio era miel sobre hojuelas, después se convierte en una carga. Número 5, perderlo todo. Nadie deja un cónyuge por algo mejor, sino por algo más fácil. El pretexto, la justificación para una infidelidad es la que la persona tiene un deseo por llenar un vacío, ¿sí? Ahí es lo que les comentaba, que a lo mejor la esposa no es suficiente, el esposo no es suficiente, no sé, siempre hay un pretexto, ¿no? Pero es momentáneo, ya que al final el adulterio solo trae pérdidas. El amor siempre será eso, una decisión, no es un sentimiento, es una decisión y no hay amor que se acabe. Lo que realmente se acaba es el deseo de seguir intentando. ¿Sí? Todos sabemos que permanecer en un matrimonio es un reto importante en nuestras vidas, pero creo que los que conocemos a Dios hemos hecho un pacto, hemos hecho un compromiso, ¿sí? Y yo creo que Dios nos sustenta siempre y cuando nosotros querramos seguir permaneciendo e intentando y luchando por nuestros matrimonios. Ahora, hay una otra ramita dentro de la maldición del adulterio, ¿sí? Normalmente no sé si recuerdan que hace ya varios meses hablamos de las heridas de la infancia y dentro de esas heridas estaba el abandono. Cuando hay un abandono en la niñez por parte de uno de los padres, ya sea un abandono físico o emocional, no es específicamente que los padres no estén, pero cuando hay una ausencia emocional de parte de alguno de los padres, esto se traslada al matrimonio, ¿sí? Es una semilla. Si el enemigo siembra estas semillas en nosotros de pequeños, si siembra esa falta de identidad por parte de nuestros padres, la compañía, la dirección, si hay ausencia de todo esto, cuando somos adultos lo trasladamos, es el patrón que traemos, es el chip que traemos, ¿sí? Y esto trae como consecuencia un abandono emocional y físico en el matrimonio. Podemos estar presentes en nuestro matrimonio, pero ausentes al mismo tiempo. Es como las personas que se mueren a los 35, pero los entierran a los 80. ¿Sí me explico? Estoy, pero no estoy. Sí, te acompaño, pero no tengo algo que me una a la persona. Sí, estoy presente porque pues no tengo otro lugar donde ir. Ese abandono se presenta en los matrimonios cuando hay un abandono emocional o físico cuando somos niños. Y esto trae como consecuencia a veces el adulterio, ¿sí? Se busca por fuera lo que en casa no hay. Es el pretexto, ¿no? Que en casa no hay, lo busco por fuera. Entonces, ¿esto en qué desencadena esto? En el desamor o amor no correspondido. Cuando experimentamos abandono en la edad temprana, tendemos a repetir el patrón a manera de protección. ¿Sí? Decir, bueno, antes de que me lo apliquen, yo lo aplico. ¿Sí? Mejor antes de que me abandonen, yo abandono, aunque sea emocionalmente. O sea, no me voy físicamente, pero emocionalmente ya no estoy. ¿Sí? Es una manera de proteger nuestro corazón, nuestra identidad, nuestra persona. Y esto con el paso del tiempo se convierte en desamor y estos más adelante se convierten en indiferencia, que es lo contrario al amor. Porque el odio no es lo contrario al amor, es la indiferencia, es no tener reacción alguna por alguien que
que te preocupa, ¿no? O que amas. En esta etapa la autoestima se ve afectada. Aparece la ansiedad, la frustración, la amargura y la dureza de corazón. Y es a lo que nos lleva el enemigo finalmente a tenernos cautivos, ¿sí? A tenernos con la incapacidad de dar y recibir amor. Y Dios nos ha diseñado para que amemos. Así dice su palabra. Ámense los unos a los otros. Él es amor. Él es el amor. Y cuando tenemos nuestro corazón endurecido, lastimado y cautivo, eso también nos impide escuchar a Dios. Nos impide creer que hay un Padre amoroso. Nos impide creer que hay alguien que nos ama o que dio su vida por nosotros. Entonces, es una cadenita que Dios nos está mostrando que nos podemos ir hacia atrás en nuestras vidas. Por eso hay tantos huecos que nosotros pensamos que no hay nadie que los llene. Y noticias, nadie los va a llenar. No los va a llenar una persona fuera del matrimonio, no los va a llenar un amigo o una amiga especial, ¿sí? No lo va a llenar teniendo relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Nadie lo va a llenar. Únicamente quien puede hacernos plenos es Dios. Y el mundo dice que, o incluso algunos cristianos dicen que el hombre es complemento de la mujer y la mujer es complemento del hombre. Yo creo que no. Yo creo que Dios nos hizo completos, hizo hombres completos e hizo mujeres completas, ¿sí? Que seamos compañeros de vida y que Dios nos haya asignado el uno hacia el otro para cumplir un propósito es diferente. Pero Dios nos ha hecho plenos. ¿Y cómo encontramos esa plenitud en Dios? A través de la liberación, ¿sí? Estas clases son para eso, para que podamos encontrar esa libertad, sanar las heridas que desde niños traemos cargando, esas heridas que han sido la puerta para que seamos afligidos en ciertas áreas de nuestra vida, en el área sexual, en el área emocional, en el área espiritual, en el área económica, ¿sí? Y es por eso que necesitamos aprender. Dice Proverbios 23, compra la verdad, compra la verdad. Esta es la verdad, es la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios nos trae libertad, ¿sí? Dice Cristo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Esta es la verdad. Que podamos conocer que Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para que nosotros fuésemos libres y vivamos en vida abundante. Y no vivamos con esos huecos en nuestra vida y que sigamos padeciendo dolor, falta de perdón, tristeza crónica, deudas, ¿sí? Que estemos en relaciones que no prosperan. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros, en nuestra mente que es finita, sí podemos decir, híjole, pues ya no veo para dónde, ¿no? Pero para Dios no hay imposibles. Y de verdad yo apelo a la gracia de Dios, apelo al Espíritu Santo que traiga y que rompa esos velos que nos han tenido enceguecidos por años en nuestra vida y en nuestras familias. Yo creo que todos hemos pensado en patrones que se han repetido, ¿no? Es el tiempo, hoy es el tiempo de romperlo. Dios nos está dando el conocimiento, la autoridad y sobre todo la garantía de que ya está hecho. Jesús ya lo hizo. Nos toca a nosotros creerlo. Y algo muy importante para que nosotros podamos permanecer en libertad, tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Sí? Jesús ya hizo lo que le tocaba. Ya nos dio también el conocimiento. Bueno, ahora nosotros nos tenemos que pelear con uñas y dientes nuestra libertad. ¿Cómo es esto? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Tenemos que arrepentirnos. Si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, difícilmente habrá un cambio.
¿sí? Tenemos que ser constantes y cuidar la salvación, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestros pensamientos, cuidar con quién nos juntamos, a quién le damos acceso a nuestra vida, a quién prestamos nuestros oídos. Amnón y Absalón, o sea, se fueron a pecados horribles por malos consejos. ¿De quién nos rodeamos? Recuerden que la vez pasada hablábamos de las maldiciones por hechicería y que hablábamos que teníamos que limpiar nuestras casas, ¿no? Sacar todo aquello que es anatema delante de Dios, que es una maldición que llevas a tu casa. Pues en esta ocasión tenemos que quitar contactos, ¿sí? De personas con las que tuvimos que ver, que tenemos el teléfono, que tenemos la dirección, que tenemos la foto, que lo tenemos en Facebook. Todo eso hay que cortarlo. Tenemos que ser radicales. ¿Por qué? Porque nuestra familia está de por medio. Nuestros hijos están de por medio. ¿Sí? Una rendijita, con eso el diablo se mete. Es una puerta. A veces queremos ser amables con todos, no podemos ser amables con todos. Si se quieren llevar a mi familia, si se quieren llevar a mi matrimonio, no es posible. Tenemos que pararnos firmes en la verdad y tenemos que pararnos firmes en nuestro fundamento que es Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esas puertas abiertas, es como si estuviéramos parados en un piso de cemento. Cuando nosotros aventamos o ponemos semillas en un piso de cemento, ¿va a haber fruto? No. Asimismo son esas rendijitas que tenemos pendientes en nuestra vida. Tenemos que cortar con ello. Objetos que nos hayan regalado, personas que no hayan sido nuestros esposos, nuestras esposas, amigos especiales, exnovios, que haya todavía a lo mejor comunicación, tenemos que cortar con eso. ¿Sí? Si Jesús dio el 100%, nosotros también tenemos que hacerlos. Tenemos que hacer un compromiso absoluto con Dios y ser leales tanto para Dios como para nuestros esposos y nuestras esposas. ¿Sí? Dice la palabra que cordón de tres dobleces es difícil de romper. ¿De que va a haber batalla para que se rompa? Sí, porque así es el mundo. Pero de nosotros depende si se rompe o no. Entonces, tenemos que pararnos firmes, ser valientes, tener un arrepentimiento genuino en nuestra vida, tomar conciencia de hacer cambios en nuestra vida y no regresar al pasado. No regresar como el perro a su vómito, así no podemos hacerlo. Porque Dios no puede bendecirnos, no puede prosperar si hoy estamos que sí quiero y mañana no quiero. Dios no bendice al hombre de doble ánimo. Tenemos que ser firmes por nosotros y por nuestra familia. Vamos a hacer una oración como la clase pasada la hicimos. Hoy vamos a declarar y vamos a orar, vamos a renunciar a muchas de estas consecuencias y espíritus que han aquejado a nuestras familias y a nuestra vida. Vamos, como la vez pasada, les voy a leer la oración primero para que entendamos y estemos conscientes a qué vamos a renunciar. Ahora, yo les invito a que no tengan temor. No tengan temor de decir estos espíritus. Recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino amor, poder y dominio propio. Nuestra fe está fundamentada en que Jesucristo murió por nosotros y que la cruz del Calvario limpió todo pecado de nuestra vida. Que toda demanda que el enemigo tenía para nosotros y para nuestra casa fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, esa es nuestra fe y ese es nuestro argumento, ¿sí? Y cuando nosotros abrazamos esta verdad es cuando comenzamos a ser libres.
Estas oraciones yo los invito a que lo sigan haciendo hasta que el Espíritu Santo se los indique. ¿Sí? Va a haber un momento en que ustedes van a decir, ya, de esa área ya estoy sana, ya estoy bien, estoy en paz. Y hay otras áreas que todavía no. Yo les invito a que sigan haciendo estas oraciones. Les voy a leer la oración, sígala con sus ojos aquí en la pantalla. Amado Señor Jesús, tú te hiciste maldición en la cruz del Calvario para salvarme, liberarme y darme bendición a través de tu sangre poderosa que derramaste en la cruz. Perdona todos mis pecados y los pecados cometidos por mis bisabuelos paternos y maternos, los de mis abuelos y los de mis padres. Renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición generacional, abusos, violaciones, mentiras, rechazo, fraude, adulterio, hechicería, idolatría, abuso sexual, maltratos, violencia, alcoholismo, drogadicción, depresión. Rompo toda maldición generacional de orgullo, rebelión, lujuria, pobreza, hechicería, idolatría, muerte, destrucción, fracaso, enfermedad, dolencia, miedo, esquizofrenia y rechazo en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu generacional y hereditario que obre en mi vida a través de maldiciones que se ha atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de culpa, vergüenza, condenación que salga de mi conciencia en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de orgullo, terquedad, desobediencia, rebelión, obstinación, egoísmo y arrogancia que salgan de mi voluntad en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de lujuria, perversión, adulterio, fornicación, impureza e inmoralidad que salga de mi carácter sexual en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de dolor, rechazo, miedo, enojo, ira, tristeza, depresión, desánimo, abatimiento, amargura y rencor que salga de mis emociones en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de confusión, olvido, control mental, enfermedad mental, doble ánimo, fantasía, dolor, soberbia y recuerdos dolorosos que salgan de mi mente en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de esquizofrenia y ordeno a todos los espíritus de doble ánimo, rechazo, rebelión y raíz de amargura que salgan en el nombre de Jesús. Jesucristo, como la higuera que maldijiste se secó desde las raíces y nunca jamás dio fruto, así te pido que estas maldiciones generacionales que me han atormentado por años tanto a mí como a mi familia se sequen y nunca jamás retoñen ni den fruto. En el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, que vive por siempre. Amén y amén. Muy bien. Déjenme les comparto nuevamente la... ¿Listo? ¿Ya la ven? Muy bien. Bueno, vamos a orar. Voy a orar primero. Y ya cuando les diga vamos a orar todos juntos. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Dios, porque hoy entramos, Señor, cada uno de los que estamos aquí reunidos. Yo declaro, Señor, que estamos entrando en una nueva temporada, Señor, de libertad para nuestra vida y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, y cubro con la sangre de Jesucristo a cada persona aquí conectada, Señor, a sus familias, a sus esposos, sus esposas, sus hijos, Señor, sus bienes y sus propiedades. Declaro que la sangre de Jesucristo habla sobre sus vidas, que la sangre del Cordero los levanta, los aparta, los guarda y los rescata. Declaro, Señor, que todo argumento que el enemigo tiene en contra de nosotros ya ha sido clavado en la cruz del Calvario y que tú mismo, Jesús, los exhibiste en la cruz del Calvario. Yo te pido, Padre, que tus ángeles, Señor, nos rodeen en este momento, Señor, que tus ángeles, Señor, nos ministren, nos guarden, nos defiendan en nuestra casa, Señor, que acampen, Señor, en nuestra casa, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que ninguna arma forjada,
física o espiritual, Señor. Ningún plan humano, ningún ataque del infierno, Señor, ninguna agenda oculta en contra de las familias aquí representadas no prospera, Señor, en esta tierra, Padre. Y por cuanto creo, Señor, hablo, Señor, y declaro que los cielos tampoco prosperan. Declaro, Señor, que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, aviva, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Declaro que tu presencia misma, Señor, está con cada uno de los que estamos conectados. Señor, tú estás presente, Señor, en esta transmisión, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro libertador. Hoy nos has mostrado la verdad y has abierto nuestros ojos, Señor, para ver la luz de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que hoy somos libres, Señor. Somos libres de todo pecado generacional en nuestras vidas. Declaramos, Señor, que esta libertad, Señor, nos permite, Señor, hacer el llamado, Señor, que tú nos has designado a cada quien, Señor. Declaramos libertad en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, Padre. Yo declaro, Señor, que estamos cubiertos bajo tu sangre, Señor. Declaramos que estamos bajo tu abrigo en esta hora, Señor. Gracias por la libertad, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás llevando, Señor, a un nuevo nivel de fe. Señor, nos estás llevando a un nuevo nivel, Señor, de comprensión, Señor, y de revelación de tu voluntad en nuestra vida, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oremos. Amado Señor Jesús, tú te hiciste maldición en la cruz del Calvario para salvarme, liberarme y darme bendición a través de tu sangre poderosa que derramaste en la cruz. Perdona todos mis pecados y los pecados cometidos por mis bisabuelos paternos y maternos, los de mis abuelos y los de mis padres. Renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición generacional, abusos, violaciones, mentiras, rechazo, fraude, adulterio, hechicería, idolatría, abuso sexual, maltratos, violencia, alcoholismo, drogadicción y depresión. Rompo toda maldición generacional de orgullo, rebelión, lujuria, pobreza, hechicería, idolatría, muerte, destrucción, fracaso, enfermedad, dolencia, miedo, esquizofrenia y rechazo en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu generacional y hereditario que obre en mi vida a través de maldiciones que sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de culpa, vergüenza y condenación que salga de mi conciencia en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de orgullo, terquedad, desobediencia, rebelión, obstinación, egoísmo y arrogancia que salgan de mi voluntad en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de lujuria, perversión, adulterio, fornicación, impureza e inmoralidad que salga de mi carácter sexual en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de dolor, rechazo, miedo, enojo, ira, tristeza, depresión, desánimo, abatimiento, amargura y rencor que salga de mis emociones en el nombre de Jesús. Ordeno a todo espíritu de confusión, olvido, control mental, enfermedad mental, doble ánimo, fantasía, dolor, soberbia y recuerdos dolorosos que salgan de mi mente en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de esquizofrenia y ordeno a todos los espíritus de doble ánimo, rechazo, rebelión y a la raíz de amargura que salgan en el nombre de Jesús. Jesucristo, como la higuera que maldijiste, se secó desde las raíces y nunca jamás dio fruto, así te pido que estas maldiciones generacionales que me han atormentado por años, tanto a mí como a mi familia, se sequen y nunca jamás retoñen ni den fruto. En el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, que vive por siempre. Amén y amén.